Hola, hola, amantes del drama turco y del chisme jugoso. Sean bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de noticias, rumores y análisis sobre todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, la supuesta, la rumoreada, la quizás, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a explorar un incidente que, si es cierto, es de locos. Resulta que, supuestamente, Kerem Bürsin llamó mi mujer a Hande Erçel. Imaginen el escándalo. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en este drama, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, o incluso si son veteranos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Cada suscripción me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Y déjenme un comentario abajo, cuéntenme qué opinan de todo esto. Me encanta leerlos. Ahora sí, agárrense que esto se pone bueno. Todos sabemos la historia de amor que vivieron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una historia de amor que nació en el set de la exitosa serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por este lado del charco. ¡Qué tiempos aquellos! La química entre Eda y Serkan trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. No solo conquistaron Turquía, sino que se convirtieron en nombres familiares en países de Latinoamérica, Europa e incluso partes de Asia. Su romance, en cierto modo, fue la cereza del pastel, un componente adicional que alimentó aún más la obsesión del público con la pareja. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un baldazo de agua fría para muchos, y desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus propios caminos. Hande encontró el amor en brazos del apuesto Hakan Sabank, un nombre que resuena con fuerza en los círculos sociales de Estambul y más allá, mientras que Kerem, bueno, digamos que Kerem ha estado bastante enfocado en su carrera, aunque siempre rodeado de rumores de posibles romances. Kerem, a pesar de mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa, ha sido vinculado a varias figuras del mundo del entretenimiento y la moda. Sin embargo, ninguno de estos rumores ha llegado a concretarse en una relación seria y duradera. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas han surgido rumores insistentes de que Kerem y Hande se han estado viendo de nuevo. Algunas fuentes afirman haberlos visto juntos en secreto, mientras que otras hablan de llamadas telefónicas y mensajes de texto llenos de nostalgia. La especulación está por las nubes. Los fans más acérrimos han estado recopilando supuestas pruebas en redes sociales, fotos borrosas en restaurantes, coincidencias en ubicaciones, e incluso el análisis minucioso de sus publicaciones en Instagram, buscando pistas subliminales que indiquen una posible reconciliación. La creatividad de los fans no tiene límites. Pero la bomba explotó cuando, según fuentes cercanas a la pareja, durante un evento reciente, Kerem Bürsin se refirió a Hande Erçel como mi mujer. Sí, lo escucharon bien. Mi mujer. Imaginen la reacción de los presentes. El silencio sepulcral, las miradas atónitas, el murmullo que se extendió como la pólvora. Según estas fuentes, el evento en cuestión fue una fiesta privada organizada por una marca de lujo turca, a la que asistieron numerosas celebridades y figuras influyentes del mundo del entretenimiento. Supuestamente Kerem y Hande llegaron por separado, pero se les vio conversando animadamente durante gran parte de la noche. El fatídico comentario, al parecer, ocurrió en un momento de cercanía entre ambos, quizás impulsado por el alcohol o la atmósfera festiva. Ahora bien, antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante tener en cuenta que esta información no está confirmada al 100%. Podría ser un simple rumor, una exageración o incluso una completa invención. En el mundo del espectáculo, ya sabemos cómo son las cosas. Los rumores a menudo se inflan, las historias se tergiversan y las fuentes pueden tener agendas ocultas. Pero, ay, si fuera verdad. Sería un notición de proporciones épicas. De confirmarse, este incidente se convertiría en uno de los momentos más comentados y analizados del año en el mundo del espectáculo turco. Pero analicemos un poco la situación. ¿Por qué Kerem Bürsin, después de tanto tiempo, se referiría a Hande Erçel de esa manera? ¿Será que aún siente algo por ella? ¿Será que la reconciliación es inminente? ¿O simplemente se trató de un lapsus, de un momento de confusión? La pregunta resuena con fuerza en las mentes de los fans y los medios de comunicación. ¿Qué motivó a Kerem a pronunciar esas palabras? ¿Fue un arrebato emocional, una declaración intencional o simplemente un error involuntario? Podemos barajar varias hipótesis. La primera, y quizás la más romántica, es que el amor entre Kerem y Hande nunca murió por completo.
que la llama siempre estuvo encendida, esperando el momento adecuado para reavivarse. Quizás el tiempo separados les ha servido para madurar, para reflexionar sobre sus errores y para darse cuenta de que están destinados a estar juntos. Sería un final digno de una telenovela. Esta hipótesis se basa en la creencia de que algunas conexiones son tan profundas y significativas que trascienden el tiempo y la distancia. A pesar de haber seguido caminos separados, es posible que Kerem y Hande hayan mantenido un vínculo emocional latente, esperando la oportunidad de reconectarse. Otra hipótesis es que Kerem simplemente se dejó llevar por la emoción del momento. Tal vez estaba bromeando o quizás se sintió nostálgico al ver a Hande después de tanto tiempo. En un ambiente relajado y festivo, es fácil que las palabras salgan sin pensar. Pero incluso en ese caso, la elección de la palabra mujer es bastante significativa. No es una palabra que se use a la ligera, especialmente cuando se trata de una expareja. La palabra mujer tiene connotaciones de intimidad, compromiso y pertenencia. Su uso, incluso en un contexto informal, podría interpretarse como una señal de que Kerem todavía considera a Hande como alguien especial en su vida. También es posible que Kerem esté tratando de llamar la atención de Hande. Quizás siente celos de su relación con Hakan Sabank y quiere hacerle saber que él todavía está ahí, que no la ha olvidado. En el mundo del espectáculo, la competencia y el ego juegan un papel importante. Y Kerem, al igual que Hande, es una estrella que sabe cómo generar revuelo. La idea de que Kerem podría estar motivado por los celos no es descabellada. Ver a Hande feliz y enamorada con otra persona podría haber despertado sentimientos de arrepentimiento y deseo en él, impulsándolo a intentar recuperar su atención. Pero seamos realistas, también existe la posibilidad de que todo esto sea un simple invento de la prensa rosa. Los rumores sobre reconciliaciones y triángulos amorosos venden mucho, y los medios de comunicación a menudo están dispuestos a sacrificar la verdad en aras del sensacionalismo. No sería la primera vez que una historia de este tipo resulta ser completamente falsa. La prensa rosa turca es conocida por su afán de crear historias dramáticas y exageradas, y la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema recurrente en sus publicaciones. Es posible que el rumor del "mi mujer" sea simplemente una estrategia para generar clics y aumentar las ventas. Independientemente de la verdad detrás de este rumor, lo cierto es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande están divididos, algunos sueñan con la reconciliación y llenan las redes de mensajes de apoyo y esperanza, mientras que otros son más escépticos y prefieren no hacerse ilusiones. La etiqueta @Kerem Hande está en tendencia en varios países, y los debates son acalorados. Los fans han creado hashtags alternativos, como @Kerem Hande Forever y @Hande Kerem Come Back, expresando su ferviente deseo de que la pareja se reconcilie. Otros, más realistas, utilizan hashtags como @Hande Happy with Hakan y @Kerem Focus on Career, instando a los fans a respetar las decisiones de ambos actores y a no alimentar falsas esperanzas. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama televisivo turco. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en íconos de la moda y el estilo de vida. Y su historia de amor, aunque haya terminado, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su influencia se extiende más allá de la pantalla, convirtiéndolos en modelos a seguir para muchos jóvenes. Su estilo de vestir, sus rutinas de belleza y sus elecciones de estilo de vida son seguidas de cerca por sus fans, quienes buscan emularlos en todos los aspectos posibles. Y hablando de Hande Erçel, no podemos olvidar su relación actual con Hakan Sabank. Aunque la noticia del supuesto "mi mujer" de Kerem ha sacudido las redes, Hande y Hakan siguen mostrando una imagen de felicidad y estabilidad. Se les ha visto juntos en eventos sociales, de vacaciones y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Parece que su relación va viento en popa. La relación de Hande con Hakan ha sido objeto de intensa atención mediática desde el principio. La pareja ha sido fotografiada en numerosos eventos públicos y ha compartido momentos íntimos en sus redes sociales, mostrando una imagen de complicidad y amor. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Hande está atrapada en un triángulo amoroso? ¿Tendrá que elegir entre el amor del pasado y la estabilidad del presente? La verdad es que solo ella lo sabe. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetar su decisión y apoyarla en lo que elija. La vida amorosa de Hande es un asunto privado y personal, y los fans deben evitar presionarla o juzgarla por sus decisiones. Lo importante es que Hande sea feliz y que tome las decisiones que sean mejores para ella. Pero volviendo a Kerem Bürsin, es importante destacar que el actor ha estado muy centrado en su carrera en los últimos meses. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor.
También ha participado en campañas publicitarias y eventos sociales, consolidando su imagen como una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo turco. Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su dedicación a su trabajo y su compromiso con la excelencia lo han convertido en uno de los actores más respetados de la industria. Se rumorea que Kerem tiene varios proyectos en marcha, incluyendo una serie de televisión que promete ser un éxito arrollador. También se habla de posibles colaboraciones con productoras internacionales. Parece que el futuro de Kerem es brillante y que está dispuesto a seguir conquistando corazones en todo el mundo. La ambición de Kerem no tiene límites, y está decidido a expandir su carrera más allá de Turquía. Su talento y su carisma lo han convertido en un actor atractivo para productoras internacionales, y es probable que pronto lo veamos protagonizando proyectos en otros idiomas. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay posibilidades de reconciliación entre Kerem y Hande? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. El futuro es incierto y las relaciones humanas son complejas e impredecibles. Pero como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. La posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande es un tema que seguirá generando debate y especulación durante mucho tiempo. Solo el tiempo dirá si la pareja decide darse una segunda oportunidad. Si el amor entre Kerem y Hande es verdadero, si ambos están dispuestos a perdonar y olvidar el pasado, entonces sí, la reconciliación es posible. Pero requerirá mucho trabajo, mucha comunicación y mucha voluntad por ambas partes. Tendrán que superar los obstáculos, los miedos y las inseguridades que los separaron en el pasado. La reconciliación no es un proceso fácil, y requiere un compromiso total por ambas partes. Kerem y Hande tendrían que estar dispuestos a abordar los problemas que llevaron a su ruptura en primer lugar y a trabajar juntos para construir una relación más sólida y duradera. Pero incluso si la reconciliación no se produce, eso no significa que su historia de amor haya sido en vano. El amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa que nos enseña, nos transforma y nos hace crecer como personas. Y el amor que Kerem y Hande se profesaron mutuamente, aunque haya terminado, siempre será parte de sus vidas y de su historia personal. El amor deja una huella imborrable en nuestras vidas, y las experiencias que compartimos con las personas que amamos nos moldean y nos convierten en quienes somos. Incluso si una relación termina, los recuerdos y las lecciones aprendidas permanecen con nosotros para siempre. Lo que sí es cierto es que este rumor del "mi mujer" de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, creando vídeos y montajes con imágenes de la pareja, recordando los momentos más felices de su relación. Es como si la magia de Senkalkam volviera a cobrar vida. El poder de la nostalgia es fuerte y los fans de Kerem y Hande se aferran a los recuerdos de su romance en la pantalla y fuera de ella. Los vídeos y montajes que crean son una forma de mantener viva la esperanza de una posible reconciliación. Pero también es importante ser realistas y no dejarse llevar por la fantasía. Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. No debemos presionarlos ni juzgarlos, sino simplemente apoyarlos y desearles lo mejor. La presión de los fans puede ser abrumadora, y es importante recordar que Kerem y Hande tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin sentirse obligados a cumplir con las expectativas de los demás. Así que, mis queridos amigos, el drama está servido. La pregunta del millón sigue en el aire: ¿volverán Kerem Bürsin y Hande Erçel a ser pareja? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento, de su belleza y de su carisma. Y seguiremos atentos a todas las novedades que surjan en el mundo del espectáculo turco. Que nunca nos falten los culebrones. El mundo del espectáculo turco está lleno de giros inesperados y dramas apasionantes, y la historia de Kerem y Hande es solo uno de los muchos culebrones que nos mantienen enganchados. Hemos explorado a fondo la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el impactante rumor de que Kerem llamó "mi mujer" a Hande. Hemos analizado las posibles razones detrás de este comentario, desde el amor persistente hasta un simple lapsus, y hemos considerado la posibilidad de que todo sea una invención de la prensa. Hemos visto cómo este rumor ha afectado a los fans y cómo Hande continúa su relación con Hakan Saban. En definitiva, hemos desmenuzado este culebrón hasta el último detalle. Hemos examinado todas las facetas de esta historia, desde los rumores y las especulaciones hasta los hechos confirmados y las posibles interpretaciones. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de drama y emoción. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y escuchar sus opiniones. Su apoyo y su participación son lo que hacen que este canal sea especial. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan sus propios caminos? ¿Qué les pareció el comentario de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por leerlos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus opiniones más sinceras. No se corten. Sus comentarios son una fuente de inspiración y motivación para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a hacer crecer esta comunidad. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Juntos podemos hacer de este canal la mejor fuente de noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Hasta la próxima, chismosos.